Recuerda, la publicidad no es un gasto, es una inversión. Es momento de encaminar tu negocio al éxito con nosotros. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. Siga con Salud y Municipio. Siembra TV, más cerca de ti. Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es miércoles 17 de septiembre del año 2025. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por darnos un día más de vida. Y a ustedes, gracias, mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de todas las televisoras regionales. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque. En la gerencia general, el licenciado Ángel Requena. El control máster y sonido, Pedro Manuel Luque. Y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de estar para ustedes, Douglas González, certificado en locución 47140 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana. La unidad oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Bolívar y Rocio, con un extraordinario equipo de médicos oftalmólogos dirigido y coordinado por el doctor y colega José Samuel Iscanda, y con una esmerada atención de las bellas damas para que usted vea bien y se sienta bien. Unidad oftalmológica Doña Ana. Gracias a la unidad odontológica del doctor Máximo Yori Yori. La unidad odontológica del doctor Máximo Yori Yori está en la calle Rocio, cruce con Salia. Un extraordinario equipo de médicos odontólogos, coordinado y dirigido por el doctor Máximo Yori Yori. Para la odontología adulta, el doctor Máximo Yori Yori. Para la odontología infantil, la doctora Carly de Yori. Para una sonrisa sana, una salud bucal sana, consultorio odontológico del doctor Máximo Yori Yori. Bueno, antes de comenzar nuestro programa, tenemos que felicitar a la Junta Directiva del Colegio Médico del Estado Bárico. El día viernes pasado fueron las jornadas de actualización. De verdad que tenemos que felicitar a toda la directiva, especialmente a su presidente, el doctor
Ugarte Cerroche, así como a todo el equipo de administración por esa gran actividad que se desarrolló. Tenemos que felicitar a los ponentes, especialmente a la doctora Mildred Ocando, sí, un tema importantísimo de bioética, el cual dejó a todos bien contentos, bien alegres con ese tema, como se trató. El doctor Imán López, presidente del Tribunal Disciplinario de la Federación Médica, habló del intrusismo médico, y el doctor José Rondón, abogado, habló sobre el ejercicio de la medicina, cómo se podía anunciar la actualidad. De verdad que felicitamos al Colegio Médico por esta extraordinaria jornada, a todo el equipo directivo, a todo el equipo administrativo y a toda la gente que hicieron y coordinaron esa importante actividad. Ahora sí, como lo teníamos anunciado, como lo habíamos planteado, hoy vamos a conversar con una médico especialista en psiquiatría que forma parte de la familia de Siembra TV. Ya en varias oportunidades, cuando estábamos en otro estudio, nos acompañó, y hoy nuevamente en el nuevo estudio le manifestamos el deseo, la necesidad de tratar temas importantísimos. Nunca se negó. Un pequeño percance familiar hizo que no estuviera, pero ya hoy miércoles 17 de septiembre, con nosotros la doctora Malvina Castro Álvarez, médico psiquiatra. Bienvenida nuevamente. Muchas doctora gracias, Malvina. Feliz noche. Gracias por todos. aceptar la invitación a su programa Salud y Municipio de Siembra TV. Agradecido. La doctora Malvina es médico egresada de nuestra máxima casa de estudio, de nuestra Universidad Rómulo Gallego, nuestra orgullosa casa de estudio, y es egresada en psiquiatría en la Universidad de Carabobo, en Bárbula, nuestra casa de estudio, la Universidad de Carabobo. Bueno, doblemente orgulloso porque es una colega que viene de la casa matriz de nosotros, como fue la Universidad de Carabobo. Y afortunadamente este recurso humano lo tenemos acá en nuestro municipio y en el estado básico, que nos da tranquilidad y nos da seguridad, y también le gusta la docencia. Así que bueno, estamos con la doctora Malvina con dos importantes temas que son el tapete, que es el día a día de nosotros, es el día a día de los ciudadanos, sobre todo aquí nosotros los venezolanos. ¿Quién no ha sufrido de ansiedad? ¿Quién no ha sufrido de depresión? ¿Quién no ha tenido un episodio en su vida? Bueno, ojalá no lo hayan tenido. Pero si lo han tenido, contamos con estos recursos humanos como la doctora Malvina Castro. Bueno, doctora, su salud inicial. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por permitirnos entrar a su casa y el espacio. De verdad, dispuesta siempre a ayudarlos y a estar con ustedes cuando lo ameriten. Así es. Vamos a hablar primero de la ansiedad. Doctora Malvina, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una de las grandes neurosis que tenemos. Ahorita, por la situación país, la situación económica se ve un poquito más afectada, la migración, la diáspora, la situación política que se vive, hace que los episodios de ansiedad se presenten más frecuentemente. Eso ataca tanto la salud somática como la salud mental, y muchos de nuestros colegas cardiólogos, médicos internistas, nos refieren a consulta porque si el paciente no está bien y no se controlan los cuadros de ansiedad, por supuesto el cuadro somático no va a mejorar jamás. Eso siempre se lo digo. Qué bueno, estamos hablando con la doctora Malvina Castro. Ya abierta la participación, el 0424-332-9421 para sus preguntas, para su orientación, cualquier duda, manden su mensaje. Y si quieren, también estamos abiertos a la llamada en vivo directo. Doctora, cuando hablamos de la ansiedad, ¿cómo nos podemos caracterizar? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué nos puede decir? ¿Esto es ansiedad o esto es otra cosa? Generalmente son síntomas que responden, doctor, a patologías cardiovasculares, taquicardias que no ceden con tratamiento cardiológico como tal. Puede haber presión arterial elevada que no necesariamente baje con antihipertensivos y que se mantenga en situaciones de estrés. Síntomas gastrointestinales que generalmente son intolerancia a la comida, náuseas, vómitos. Síntomas a nivel neurológico, mareos, inestabilidad, desvanecimiento. Y bueno, por último y no menos importante, los síntomas psicológicos, que son los que hacen generalmente al paciente acudir, que generalmente se asocia más a la neurosis más importante y más grande, que es la depresión.
Podemos decir que la ansiedad desde el punto de vista económico afecta más al sexo masculino, o hay que edad, afecta más a los jóvenes, a los adultos mayores o a los adultos. Hay muchas estadísticas, doctor. Mm. Sin embargo, vemos más cuadros de ansiedad en población activa. Si hablamos de sexo, lo vemos más en hombres que en mujeres. ¿Por qué más en hombres que en mujeres? De pronto la mujer está más ocupada, tiene más roles en la sociedad y no se percata tanto de cuadros Entonces, ansiosos, ¿no? o sea, Sí, sí, antes la ansiedad entonces era más frecuente en los hombres, porque lo que hace es que las mujeres empezó nuevamente sí. al mercado del trabajo, a la profesión, Y a los ocupan roles muchos distintos. roles, Así es. sobre todo el del hogar, empezando. Pero no quiere decir que las mujeres no la presenten, pues. Y las mujeres generalmente, cuando hablamos de ansiedad, asociamos más a la depresión. Los hombres generalmente presentan cuadros de ansiedad más aislados. Y bueno, se refugian más en adicciones, patrones de conductas que de repente no son iguales de la mujer y acuden muchísimo menos al psiquiatra. En la ansiedad hay una preocupación excesiva por algo. Sí, de hecho el ansioso se define como esa persona que vive como que mucho, mucho, mucho futuro y es incapaz de enfrentar el presente. Y el depresivo es distinto, está como que mucho, mucho, mucho pasado y es incapaz de enfrentar el presente. Sin embargo, los dos coinciden en que el paciente no puede enfrentar la realidad presente por algún conflicto que tenga, pues. Ahí vamos. Hablamos de que en la ansiedad hay mucha inquietud, hay hasta trastorno de la tensión arterial y esas cosas. Sí, hay muchos cuadros que se asocian y por eso es que es importante la atención al psiquiatra, porque uno baja todos los cuadros y, por supuesto, las otras patologías mejoran automáticamente. Definitivamente esto es una patología que debe ser tratada por los médicos de salud mental, especialmente los psiquiatras. Y bueno, yo siempre, como hija de dos psicólogos grandes acá, siempre creo en la terapia multidisciplinaria y la mayoría de mis pacientes acuden a terapia psicológica conjunta para ayudar la parte de medicación, la parte de enfermedad, pero el psicólogo me da la parte de reinserción social y de actuación en la sociedad como tal. El paciente debe regresar, el paciente debe estar activo. Es correcto. En esta patología de la depresión juega un papel importante en la familia, el entorno. Claro. ¿Qué orientación podemos dar? Bueno, No es un problema del paciente, sí, bueno, está deprimido o tiene ansiedad, chao. no, bueno, claro, el 70% del éxito de los tratamientos, doctor, depende del acompañamiento, si se quiere, o de pareja o de la familia. Y si es de ambos, muchísimo mejor. Porque nada hacemos teniendo tratamiento si no tenemos acompañamiento en conjunto. Así Es es importante. importantísimo. Muy Otra importante. cuestión, en la ansiedad, bueno, ya vimos que es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Eso tiene algo que ver con el del trabajo. Más estrés. La mujer no es que no se estrese, pero la mujer yo creo que se pierde más en las otras cosas que tiene que hacer. Bueno, ya estamos abiertos a la participación. El 0424-331-9421, por aquí está llegando un mensaje. Doctor, qué bello anda. Se le recuerda con cariño. Muchas gracias, doctora, de verdad, doctora Norqui. Tiene que leer eso. Estoy viendo el programa. Muchas gracias, mi doctora Norqui. Gracias por ese mensaje. Por aquí. En los actuales momentos está muy de moda decir estoy deprimido. Aunque estamos en ansiedad, pero estoy leyendo los mensajes. Sí. Deprimido, bueno, yo creo que hay muchas causas. O podemos hablar de depresión, pues ya se llama entonces, porque Sí. por lo que estoy viendo están haciendo preguntas. Claro, porque generalmente la ansiedad no viene sola, la ansiedad viene con depresión, la gente no está como que inquieta de nada, la gente deja de dormir por alguna causa y la mayor parte de las causas siempre es la depresión. Es correcto. O sea Entonces, que viene como le digo yo a mis estudiantes, las depresiones no tanto como se describen, depresión mayor, depresión leve, depresión moderada, severa, sino la que está como protagonizando ahorita la palestra es la depresión ansiosa. Y esa es la que nos trae acá. entonces, en la clasificación de la depresión, yo me recuerdo cuando, bueno, nuestra máxima casa estuvo en la Universidad de Carabobo, nosotros los moristas, nosotros somos moriteños, tenemos profesores de psiquiatría, los recordamos con mucho cariño cuando nos ven esos temas.
Hay una clasificación hablada de clasificación leve, una clasificación, una depresión leve, una moderada y una depresión mayor, que como decía, la que perdura más en el tiempo. Así es. Esa es la clasificación, doctor. Todavía se mantienen los canos de CIE-10, el DSM-4 todavía lo mantiene, el DSM-5 ya y el CIE-11. ¿Y de qué se acompaña? De todo lo que ha evolucionado en el tiempo. O sea, se asocia más entonces la depresión a cuadros ansiosos, se asocia más la depresión a cuadros psicóticos, y a veces podemos las tres en conjunto, pues depresiones ansiosas con síntomas psicóticos, que es la que más predomina ahorita. Y por eso es importante la medicación, tanto para la depresión como para la ansiedad y la psicosis. Es por eso que también tenemos que recurrir al psiquiatra. Así es. A la psiquiatra, el psiquiatra tenemos que recurrir porque son patologías que son propias del especialista en salud mental. Nosotros respetamos las otras especialidades, muchos internistas, neurólogos, que a veces entran en esa, pero como venimos del Congreso, de la jornada de intrusismo, ahí se presentaron esos ejemplos, doctora. Así es. Es decir, a veces especialistas toman materias que son propias de otras especialidades y entran en el choque. Toda persona con ansiedad, toda persona con depresión debe ser tratada por el psiquiatra. Otra cosa, doctora, este es el día a día de nosotros. Decir voy al psiquiatra es un trauma. Cuando uno que somos los médicos que referimos al psiquiatra, cuando decimos, mira, esto escapa de nosotros, hasta aquí te puedo ayudar, hasta aquí te puedo aconsejar, hasta aquí te puedo orientar, tú tienes que ir al psiquiatra. Y ahí entra un choque, entra una red y entra toda una negación, doctora. ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes y a nuestros pacientes sobre eso? Yo diría que bajáramos un poquito ese estigma tan terrible, no quiero ir al psicólogo porque no estoy loco, no quiero ir al psiquiatra porque todavía no estoy de atar. Porque si bien es cierto, yo no veo casi la consulta, como quien dice, de patrones psicóticos son 20-30%, lo que más veo ahorita es neurosis, y dentro de las neurosis la más grande es la depresión y la ansiedad. Y creo que además está decir que la situación país es la que nos pone más en juego todas estas cosas. Es importantísimo hacer esta fijación, esta es la situación país. Cuando comencé el programa, entré, ¿quién no tenía un cuadro de depresión? ¿Quién no tenía un cuadro de ansiedad? Situación país, doctora. Nosotros los médicos, se lo digo porque es el día a día. Cuando yo me gradué de médico, cuando mi promoción de médico, nosotros recién graduados ganamos $1,100, doctora. Eso era un dineral. De hecho, ya a los pocos tiempos ya la agencia de vehículos nos llamaban y nos referían a los vehículos, porque ya en 6 meses de ejercicio ya había la oportunidad de adquirir vehículos últimos modelos, de marca, de paquete. Hoy un médico gana X, bueno, no llega a $10. Lo digo porque el día a día nuestro colegio médico, van los colegas al colegio, doctora, a decirnos cómo hago para inscribirme, qué oportunidad me voy a inscribir porque me lo están exigiendo y no tengo cómo pagar la inscripción, lo que gano no me cuesta. Mis padres me siguen manteniendo. Los que son casados, los que son casados, mi esposo me sigue manteniendo. Los masculinos dicen, mi esposa me acompaña, mi familia me ayuda a seguir los estudios porque quiero ir al posgrado. Esos choques que hay, doctora, ¿cómo tratamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo ante todo les digo mantener la calma, seguirse preparando, porque eso nos da pie de repente a seguir como que manteniéndonos por la parte privada, y eso es lo que nos está resolviendo ahorita. Sin embargo, no todo es lo privado, la escuela y el hospital nunca deben perderse porque ese paciente es el que más nos enseña. Así es. Qué bien, bueno, gracias por esa orientación y nos sirve mucho y a nosotros para seguir dando esa orientación. Doctor, ¿qué diferencia podemos decir entre la ansiedad y la depresión? Como nosotros, el médico dice, bueno, como a usted le gusta que uno refiera, siempre con propiedad. Bueno, le refiero a paciente masculino de tantos años de edad, procedente de la localidad, claro, quien presenta cuadros, y le refiero a usted como especialista porque creo que tiene una ansiedad. ¿Cómo nosotros diferenciamos la ansiedad con la depresión? Bueno, la depresión generalmente se asocia a ánimo triste la mayor parte del tiempo, un paciente que llora con facilidad, un paciente que se aísla, un paciente que no quiere compartir, un paciente que generalmente tiene ideación suicida y que muchas veces tiene intentos suicidas.
que puede ser que de repente se diferencie de la ansiedad, pero yo le diría pierde que el apetito, un paciente puede coexistir con la ansiedad y es lo que generalmente vemos, pues. El paciente ansioso generalmente es un paciente que no está tranquilo, es un paciente que está como inquieto, no puede dormir, está agotado, piensa que todo el mundo se le va como que a caer encima y no puede con todo lo que viene. Así Es una sobrecarga emocional. Y la otra es como que si estuviese un poquito apagado y no le da como que la batería. ¿Pudiesen coexistir ambas? Sí. Y ahí es cuando la medicación es más urgente. Yo me recuerdo cuando en la parte de psiquiatría en la Universidad de Carabobo, el doctor, el psiquiatra, el doctor Sarmiento, que está ahí, bueno, le mandamos un cordial saludo porque esta información llega, nos decía, cada vez que un paciente le diga a usted, pensé en suicidarme, es un paciente que necesita ser tratado. Ya está manifestando. Cualquier paciente que le diga, he pensado en alguna oportunidad, pensé suicidarme, pensé agredirme, hay que referirlo a salud mental. Claro, claro, porque es obligatorio, y eso es el llamado a nuestros médicos generales, a los médicos integrales, a los médicos que están en los ambulatorios de choque, le llegan y a veces, bueno, váyase para su casa. Claro. Tómese un café, tómese un té, esas cosas. Y más cuando son esas mujeres que de repente lo hacen por llamar la atención, no hay que dejarlas en atención, pues. Ambos necesitan atención. Sin embargo, los trastornos de personalidad límite, que son esos que generalmente hacen más intentos suicidas y más gestos suicidas, a veces se suicidan más que el mismo paciente con depresión. Pero los dos necesitan medicación y los dos necesitan ser atendidos. Por aquí, buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Yo soy médico, me llama la atención que de 10 pacientes, 8 dicen estoy deprimido. ¿Es el día a día, doctora? Claro, es que hay muchas causas. No nada más situación país, la diáspora, el duelo de migración, las familias desestructuradas, sobre todo ahorita que viene la época decembrina, la situación económica, la situación de los chamos, la situación de repente de pareja. ¿Quién no se deprime en este país y quién de repente no maneja y no tiene los recursos? Y más el estigma que dice, si voy al psiquiatra o al psicólogo, pues es una raya. Entonces preferí al médico general, al médico ambulatorio, no tengo cómo pagar una consulta especializada, tengo que asistir al... Y ahí el ejemplo, porque este programa lo ven muchos médicos. Así es. Tenemos que orientar. Usted en su ambulatorio, todos pasamos por el ambulatorio, en su dispensario, cada vez que le llegue un paciente, le manifieste todo esto, refiéralo a la consulta. En el hospital hay consulta psiquiátrica. En el hospital y en el Seguro Social también tenemos consulta de psiquiatría. En el IPASMED, en esas son las instituciones públicas donde nos encontramos. De resto, bueno, colegas, profesores ya un poquito más antiguos, Clínica Santa Rosalía, Clínica Santa Eduvige, ya hay colegas un poquito mayorcitos, pero que igual prestan la atención. Qué bueno, fíjate. Bueno, tenemos entonces, fíjate, nosotros, punto de referencia, Hospital Israel del Balsa, nuestra máxima casa de estudio, el Hospital del Seguro Social, el IPASMED, contamos con recursos humanos especialistas a los cuales nosotros podemos referir, ayudar y asesorar, y sobre todo esa palmada, ese gesto, meter el hombro en el momento oportuno, es importantísimo. Por aquí seguimos una participación. Buenas noches, doctor Douglas. ¿Qué patologías están relacionadas con ellos? Franklin Rodríguez de la Morera. ¿Qué patologías están relacionadas con ellos? Bueno, patologías, como ya lo hablábamos, patologías por neurología, pueden ser patologías por gastroenterología, patologías cardiovasculares, todos los síntomas que generalmente el paciente ansioso refiere. ¿Qué tipo de patologías en cardiología? Pacientes hipertensos que son refractarios a tratamiento, que generalmente tienen crisis de angustias muy repetidas y que no responden con fármacos convencionales. A nivel de gastroenterología, pacientes que pierden peso, que están como que muy decaídos y generalmente no hay nada a ese nivel. Pacientes neurológicos con cuadros migrañosos que generalmente no responden a tratamiento, cuadros de ansiedad y depresión asociados. Los fibromiálgicos que siempre decimos, sobre todo las mujeres, son cuadros de depresión generalmente crónicas y nunca tratadas. Bueno, es importante. Hicimos un saludo al doctor Juan Bautista Escobar, hicimos un extraordinario programa a nuestro médico internista. Profesor, ¿verdad? Profesor, bueno, ese es quien no pasó por la mano del doctor Escobar. Que se siga mejorando, que se esté recuperando.
de aquí, de su casa, Siembra tu Idea, le mandamos un cordial saludo. Doctor, hablamos de la época, una época que se nos aproxima y se nos llega, diciembre. Diciembre es lo que crece, bueno, nosotros muchachos, diciembre era el mejor mes del año, por múltiples razones. Era el mes del Niño Jesús, era el día de la cena de Navidad, era el día del Espíritu de la Navidad, era despedir el año viejo y venía el año nuevo, era el reencuentro en familia. Yo recuerdo que los familiares que están lejos del lugar, todos se organizaban para que esa fecha coincidir. Hoy, diciembre se ha convertido en uno de los meses más tristes, sobre todo porque recordamos al ser querido que falleció en la época, en el año. Nos pega, empezamos nuestro primer diciembre sin él, nuestro primer diciembre sin ella. Recuerdo que era la que hacía las hallacas, recuerdo que compartíamos. ¿Qué podemos decir, doctor, en esta fecha? Y sobre todo en enero, porque tuve la oportunidad de conversar con el doctor antes del programa, tomándonos un café en el café de Giorgio, que me dijo, doctor, el aumento de suicidios son en diciembre y enero. Generalmente, y las estadísticas se disparan más hacia el 25 de diciembre y el 1 de enero. Son fechas escalofriantes. Más en el año nuevo que en la misma fecha de Navidad. ¿A qué responde el fenómeno de las sillas vacías? Como le decía, ya las cenas están prácticamente con una tablet y esperando que de repente el internet no se vaya a caer, que no se vea la energía eléctrica, que la conexión se dé, que de repente el uso horario esté en acorde al familiar que emigró. Son muchos fenómenos. Pero vemos cada día más las sillas vacías y eso causa estragos. Claro, porque antes era prepararse para el reencuentro, aquí vamos a prepararnos para la ausencia. La ausencia y ojalá los que tengan celular inteligente, el que tenga la tabla diga, ojalá funcione el internet, ojalá funcione la energía eléctrica y ojalá podamos conectarnos, no esté las bandas ocupadas. Todo eso. Entonces, bueno, por eso es que también entramos. Y cuando nos cogemos eso a pecho, doctora, porque no nos comunicamos, eso no es un gran error del paciente y del entorno familiar, porque debemos estar precavidos. Esto no es una enfermedad del paciente, es del entorno también. Claro, y la ansiedad terrible cuando de repente son las 12 y no nos hemos comunicado, la llamada no cae, las líneas colapsan. Claro que genera estrés y genera ansiedad y muchas veces depresión, a veces ni siquiera a veces las cenas se quedan frías. Y eso es algo que nunca veíamos en la Venezuela de antes. Sí, tristemente, bueno, y como lo dijimos, lamentablemente la diáspora, nosotros mismos, el grupo médico, doctora, cuando vamos al directorio de las clínicas, cuando llegamos internistas, quedan 2 de 15, traumatólogos, quedan 4 de 16, psiquiatras, bueno, quedan 1 en cada centro. Nos vemos y decimos, bueno, hasta al sector salud, especialmente médicos formados, 4º, 5º nivel, han tenido que abandonar el país. La última cifra de la Federación Médica hablaban de 78.000 médicos han abandonado el país, registrados por la Federación y los colegios. Y van a decir lo que se van, que no dicen nada, que se van, bueno, decimos eso. Lo que le damos gracias a Dios es que de donde estamos representamos al país y seguimos siendo médicos de calidad y de competencia. Es correcto. Y yo creo que hay que hacerle una estatua, una escultura, y tenemos que hacerle. Los que se quedaron aquí dando la batalla, dando la cara, siguen trabajando a honores. Y lo voy a decir hoy. Hoy tuve una reunión con un hermano del alma, del doctor Miguel Ángel Ramos. El doctor Miguel Ángel Ramos es mi hermano. Él es hijo único, fue hijo único. Y aparte de ser hijo único, nos tocó compartir mucho en la parte deportiva de que nos conocimos. Él en la Universidad de Carabobo, mi pana, compartimos 22 años en el Colegio Médico, él como el presidente del Colegio Médico, yo como el secretario de Finanzas. ¿Cuántas batallas no nos tocó? Y bueno, él dice que no soy su hermano y yo también digo que mi hermano. Hoy lo llamé, vamos a hablar y nos fuimos a hablar. Y cuando llegué a la consulta, eso estaba solo, el pasillo todo solo y medio doble, el día a día. Y esto es el día a día nuestro, me dice. Entonces le digo, Miguel, ¿vas a dar la puerta abierta? No, tengo que regresar porque voy a un paciente que me llegó a un nombre, me está esperando que lo vaya. Y yo le digo, bueno, Miguel, ese es el día a día. El doctor Miguel a honores. Es decir, todavía en el privado es a honores porque, como le dice, ¿cómo le decimos que no?
¿Cómo no nos entendemos si estamos en un sitio donde todos nos conocemos, estamos en un pueblo donde todos nos conocemos? Y donde todo el mundo es familia, todo el mundo. Donde todo el mundo viene recomendado. Así es. Me lo mandó, Douglas me lo mandaste, bueno, yo soy un eterno que le mando paciente, entonces me lo mandó Douglas, ¿y cómo le cobro? Cuando yo se lo estoy mandando diciendo no tiene como para consultar, no tiene para darle el asesoramiento. Es el día a día, pero no entendemos que nosotros también tenemos que ir al mercado privado, tenemos vehículos, tenemos que mantener, y esa es la situación país, que lamentablemente nos afecta a todos. Aquí, doctora. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Saludos a la doctora Castro. ¿Esta patología tiene relación con trastornos hormonales? Rosalba Quintero del Mahomo. Sí, generalmente con trastornos tiroideos. Aquí tenemos, gracias al equipo de Policlínica, valga la propaganda, Sí. Uno de los mejores endocrinos, el doctor Paolo Messina, nos acompaña. Y por supuesto que sí tiene mucha relación, sobre todo con la obesidad, que también nos está acompañando, la adicción a azúcares, la adicción a grasas, harinas, y bueno, los estilos de vida que son poco saludables. Y en cuanto a tiroides, muchísimo por el déficit de yodo que desde hace mucho tiempo tenemos presente. Los pacientes con hipotiroidismo, con hipertiroidismo, sufren más de cuadros depresivos que el resto de la población. Imagínense, bueno, importantísimo, los pacientes que tienen estas patologías, siempre estar cerca de su médico internista, su endocrino, pero no olvide al psiquiatra. Hay que ir, como venimos diciendo, la salud mental es lo mejor. Lamentablemente a veces acudimos a la comadre o al compadre, a veces acudimos a doctores que, compadre, tengo que hablar contigo, nos vemos en la tasca. Y entonces en la tasca pide 2 y empieza uno a relatar al compadre el problema que tiene el compadre. Como yo le digo a los alumnos, dígalo. Los hombres van a la cantina y las mujeres van a la consulta. Bueno, fíjate por eso, porque hay más negación del masculino que del femenino. Bueno, y yo siempre se lo digo a mis amigos, fíjate, ¿a dónde vamos a manifestar nuestras penas en la tasca? Acompañadas de licor. Y con alguien que tiene más problemas que uno, porque el que te está oyendo tiene hasta más problemas que tú. Pero te oye, porque así es el venezolano. Es que no, y termina dándote la palma, y échale y sale para que y te orienta a su manera, pero no es la orientación. Tenemos que ir a la salud mental, a los especialistas, a los que estudiaron, a los que se prepararon, a los que saben de eso, a los que saben orientar, y sobre todo a los que saben medicar, porque ya vamos a hablar desde el punto de vista de la medicación, lo importante de la medicación. Como estamos hablando de los trastornos hormonales, hay una etapa que eso es el día a día para mí también. Las pacientes me llegan, sobre todo esas pacientes entre los 40 los 50 años, que te llegan, doctor, tengo unos calorones, doctor, tengo esto, estoy en la perimenopausia, estoy en la menopausia, ¿qué me orienta? ¿Qué me dice? ¿Qué cree usted? Entonces me manda al ginecólogo, anda para acá, pero... Muchas veces es depresión, eso se asocia también al síndrome del nido vacío, esos muchachos que se van, esos muchachos que emigran. Síndrome del nido vacío. Cuando los hijos se van y nos quedamos solos, ¿no? O sea, se quedan esas parejas ya en esa edad sin los muchachos, sin el día a día. Ahorita menos mal que el latino se queda criando nietos y eso de repente no se ve mucho, ¿no? Pero el nieto se va, el nieto no es nuestro, y el eso nieto es prestado. Doctora, lo estoy viviendo con la familia, es decir, bueno, una sobrina se fue para Colombia y dejó sus 2 hijos con un hermano mío que está para cuidarlo. De hecho, está en etapa de cuelo verde. Entonces yo peleaba, yo le dije, pero ¿cómo tú? ¿Y qué hago? Me dice. Se fueron. Yo no, pero la mamá tiene que cargar con su muchacho. Claro. La mamá entonces tuvimos un encontronazo porque no va a ser que tú, yo por quererte tanto que estoy diciendo, tú no puedes cargar esa responsabilidad, porque empezó a llegar nuevamente al preescolar, tener que llevar a la nieta al preescolar, la otra a la escuela, está pendiente el que cuando tú estás en otras cosas, tú estás para cuidarte a ti. Claro. Y eso está pasando, y está pasando con frecuencia, porque no solamente fue el caso de mi hermano, eso lo veo yo con mis compadres, como amigos, se fueron a buscar el rumbo, a buscar producir, pero dejaron a los hijos aquí. Y vean las responsabilidades, porque los papás son los que tienen que cuidar. Y estoy de acuerdo, porque eso genera trastornos en conducta en los niños, genera trastornos de todo tipo en cuanto al colegio, en cuanto a la adaptación, porque no son los papás los que están al frente.
Así es. Deberían de ser población que esté atendida. Y eso lo ha traído la situación país también. Y hasta el propio niño, porque no es igual, fíjate. Mira, ¿quién te trajo? Tu abuelita. ¿Te trajo tu papá? No, ese es mi abuelito. Ese viejito es el que te cuida a ti. Hasta llega hasta para el bullying. Así Porque es. el que no tiene, el que va normalito, bueno. ¿Y quién te trajo a ti? Tu papá, no, ese no es mi papá, ese es mi abuelito. Y ese, si crea hasta cierto trastorno en la infancia o en esos tiempos que puede ser captado y crear problemas de conducta. Y ya no se tiene la misma energía, después vienen entonces los patrones de adicción, los patrones de conducta, porque es que tiene que existir el carácter allí. ¿Y qué hacemos los abuelos? Los abuelos lo que hacemos es apoyar. Apoyar, no igual. Y uno queda loco cuando ve a los abuelos como, mira, pero si a mí me daban palo, aunque no es dar palo, ¿no? Me corregían, así esto, no. A los nietos todo se lo aplaude, todo Todo se le perdona. Aquí estamos hablando de la depresión. ¿El luto tiene relación con la depresión? Sí, sobre todo el duelo en las distintas fases. El duelo tiene varias fases. La primera es la negación, después viene la rabia, después viene la depresión, después viene la etapa de superación y finalmente la de resignación. Yo siempre le digo a mis alumnos, eso es así, 1, 2, 3, 4, 5, no. A veces hay duelos que se quedan como que pegados en la etapa de depresión, hay otros duelos que nunca se superan porque están siempre en negación y sí, el no estar, el no tener, y sobre todo en pandemia que no se estructuró nunca el duelo como tal. Así es. Muy buenas noches, estamos en el programa Salud y Municipio con la doctora Malvina Castro. Por favor, identifíquese y de dónde nos llama. Buenas noches, Salud y Municipio con la doctora Malvina Castro, psiquiatra. Estamos hablando de la ansiedad y la depresión. Adelante. Adelante. ¿Aló? Está el aire. No se oye. No se oye. Bueno, sigan intentando. No se oye. Entonces quedamos que sí está relacionado, hay un luto activo, doctora, que es normal. Se muere un familiar, hay una etapa. ¿Qué grado de tiempo podemos decir? Mira, Cuando el duelo se vuelve patológico después de un año. Antes del año pudiésemos decir que vamos hacia todas esas fases y las recorremos. ¿Quién nos va a dar de repente la tranquilidad, además del tratamiento psicológico y psiquiátrico de la mano? Yo pienso que el tiempo y la resignación. Pero mientras el duelo esté como en los primeros meses, la depresión generalmente lo va a acompañar. Sí tiene que ver muchísimo. cuando estamos hablando del duelo, el luto activo, bueno, yo te digo que hay un tiempo de un año. Nosotros de una u otra forma, cuando eso traspasa esa fecha, ese tiempo, esos términos, ya podemos hablar, este paciente tiene que ir a asesorarse porque hay un motivo que uno dice es normal, el dolor, el llanto, Claro, la depresión, pero claro, si después del año todavía el paciente sigue allí y no supera, ya pudiésemos hablar de una depresión mayor o una distimia, que son esas depresiones que tienen mucho tiempo, o un trastorno depresivo con ansiedad y con estrés asociado. Y claro, necesita medicación porque si no, no va a salir. ¿Cuándo podemos decir se traspasó esta barrera? Hubo una clasificación, la depresión leve, la depresión moderada y la depresión mayor. ¿Cuándo podemos decir, bueno, están en depresión mayor? Es decir, es el tiempo, es la frecuencia. Cuando tenemos los 9 síntomas ya presentes. ¿Cuáles son esos 9 Generalmente síntomas, doctora? no duerme, es un paciente que no duerme. O sea que el insomnio generalmente hay o insomnio de conciliación o insomnio de mantenimiento, que generalmente se presenta juntos. Es un paciente que no come, es un paciente que se aísla, que no quiere saber absolutamente de nadie, es un paciente que toda su dificultad para relacionarse o esa incapacidad hace que influya en las actividades diarias. No quiero ir al trabajo, no quiero compartir con mis familiares, no quiero hacer actividades sociales. Y lo más terriblemente que nos llama la atención es los intentos de la ideación suicida. Ahí yo digo, tenemos que buscar ayuda porque la ideación suicida baja con medicación, no hay otra manera de bajar.
Por eso, y es lo importante y es la recomendación que damos, fíjate, ante el familiar, el amigo, el vecino, el compadre, que presente esa sintomatología, hay que buscar asesoramiento, salud mental. Afortunadamente hay 3 centros asistenciales en la capital acá, en el Hospital Israel de Balsa, en el Seguro Social y en el IPASME. Hay que referir, los médicos, colegas que le lleguen a esos pacientes, refieran. Es mejor salir de ese paciente para que vaya a mejores manos y sea medicado, para que sea controlado, porque después queda el consultor, el doctor tal, y el doctor tal no se quedó. Y pasa la tasa, lamentablemente, de los suicidios. Y es lo triste, doctora, porque lo triste y después queda en la familia, concha, pero el consultor el médico tal, pero el médico le dijo, bueno, tú estás sufriendo de insomnio, tómate agua con azúcar, por decir algo, con respeto. O toma la fulana melatonina. La melatonina, que es correcto, ¿no? Y el día a día, ¿quieres dormir? Toma melatonina. Eso no te crea no te crea adicción y te produce una cuestión. Entonces, y eso lo vemos día a día. Nosotros, mira, esa jornada del viernes toda fue fabulosa. Así es. Lástima que ojalá podamos repetirlo, porque tenemos que enseñar, doctora, tenemos que tener la humildad de saber referir, tenemos que tener la humildad de salir de esto, tenemos que tener la humildad de decirte, mira, eso es del psiquiatra, no del internista. Y uno no se va a quedar con el paciente, yo siempre se lo digo a mis colegas, yo como por ejemplo, si me refiere a cardiología, yo no voy a tratar corazón. Así es. Yo no voy a tratar problemas de medicina interna. Hipertensión arterial. No voy a tratar problemas de gastroenterología, yo se los devuelvo, pero se los devuelvo más sanos. Es correcto. Y consciente de su patología y consciente de lo que está haciendo y bien tratado. Y ellos ya entendiendo que es lo que tienen, porque a veces todo está en la negación, está en la negación. En los actuales momentos, en las redes, cualquiera da tratamiento y terapia. Juan Carlos Rodríguez del Mahomo nuevamente. Sí, señor. Y es un tema que de verdad felicito al que pregunta. Siempre le recomiendo a mis pacientes, las redes son buenas, pero no tanto, porque uno generalmente no sabe quién está recomendando, no sabe quién está dando consejos. Tenemos más analfabetas en redes que la gente que realmente debe estar preparada. Y generalmente eso es lo que sigue nuestra población. ¿Quiénes son los más afectados? Los adolescentes. Y la población más joven, que a veces cae en este juego y en estos retos muchas veces. Es por eso. Entonces, atención especializada de profesionales y las redes un poquito menos. Es correcto, porque las redes, fíjate ahorita, y ya lo digo porque este es el día a día nuestro, doctora. Ustedes llegan, a mí me llegan mis pacientes cuando llegan, doctor, entonces uno dice, mira, tienes este diagnóstico y vas a tener esto, pero eso me da efectos secundarios. ¿Cómo tú sabes que te da efectos? Porque yo me metí en Google y este medicamento es este, y ya, bueno, pero ¿por qué? Porque uno ve, ya yo viene. se los digo en atención pública y en atención privada, yo le digo, bueno, pero si sabemos tanto, si las redes saben tanto, ¿para qué gastan? Me hace perder el tiempo a mí y usted lo pierde. Así es. Entonces, creo que eso hay que mantenerlo un poquito a raya. Yo siempre les digo, si vamos a empezar terapia, el teléfono no es consulta. Así es. Y tampoco debe darse consulta por teléfono. Ni Doctora, medicación. Bueno, se habló en la jornada del viernes y cometemos el error recetar, prescribir medicamentos, dar diagnóstico por teléfono, porque puede ser tomado contra usted, puede ser priori está, porque eso queda plasmado. Y yo vine de esa jornada, doctora, a todos los colegas, sobre todo les manifiesto, no receten ya por teléfono. Yo era uno, doctor. Porque uno te dice, Douglas, me duele la cabeza, tómate esto. Y no sé que a lo mejor era una crisis hipertensiva y yo le mandé tiene una cefalea producto de una crisis hipertensiva y uno, no, tómate, con mucho respeto, un cafenol. Que no existe por decirlo. No, estamos cometiendo error, estamos cometiendo intrusión y podemos ser demandados porque eso queda plasmado y cuando busquen, claro, ahí aparece, ¿no? El doctor y los jueces no tienen compasión porque eso está ahí. Y lo otro, doctora, en los casos de quirúrgicos, ¿cuánto? Oiga, doctora, porque el día a día nuestro, me llaman o lo llaman, tengo un dolor abdominal. Y viene uno, tómate valeriana, tómate goticas esto, tómate esto, tómate esto, tómate. No, eso son los gases, eso es una tomopatía inflamatoria. Hazte una dieta, tómate esto. Y cuando sale, a los 2 días, una peritonitis. ¿Qué pasó? El doctor tal me recomendó esto, me recomendó esto, me tomé el antipasmódico que mandó. Hay que tocar
hay que palmar. Y ahí verlo. entonces a uno le recuerdan a todo el mundo. Y entonces ahí el malo es de la partida y gracias a él me creó este problema y eso es por culpa de él y gracias a él por esa cosa. Y nosotros caemos en eso. Es decir, ya eso es el consejo a todos los médicos, sobre todo esos médicos que están en formación, esos médicos que están, no estemos recetando por el celular. Llégate a la consulta, déjame verte, déjame tocarte el pulso, déjame ocultarte, déjame palparte y de ahí si escapa vas para otro, pero hay que seguir. Es peligrosísimo. Así es. No, el doctor, el abogado nos habló y nos dijo, bueno, no son los primeros que van a, para eso ya tiene los casos que él ha tenido y nos los ha dicho. Doctora, situación día a día, su consulta. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en su consulta, doctora? Generalmente la depresión. La depresión, pero no la depresión sola como la veníamos viendo hace mucho tiempo, sino la depresión con ansiedad, la depresión mayor, la depresión con síntomas psicóticos, la depresión asociada a duelo, sobre todo el duelo de hijos, que estamos viendo muchísimos ahorita, mamás que pierden a sus hijos, duelos que no tienen ni siquiera nombre, y con los que tienen que aprender a vivir, porque son cosas que no se van a superar jamás. Es muy importante esto, doctora. Esto, bueno, mi mamá lo viví con mi mamá y entonces me pareció. Mi hermano mayor falleció. Eso fue duro para ella y fue duro para todos nosotros, ¿no? Indudablemente. Pero cuando ella falleció, mi mamá entró después de una depresión, hubo el luto que yo le di la primera vez, ya está soltando contigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Después cuando se reunió, ¿qué es lo que nos decía? Prefiero morirme porque no puedo ver a otro hijo que se me muera. Así es. Porque el ciclo normal es que los padres los entierran los hijos. Y no al revés. Y no al revés. Ahorita hay padres enterrando hijos. Y ahorita en Venezuela, fíjate, accidentes automovilísticos, accidentes de moto, problemas de inseguridad. Le ha tocado la diáspora, lo hemos vivido. Y lo viví recientemente con un colega, su hijo murió, un gran colega, un hermano colega. Su hijo murió fuera del país. Y cada vez que hablamos, se van y yo. Gran amigo, y las palabras tan terribles fueron: lo llevé al aeropuerto y lo voy a buscar igualito, pero no de la misma manera. Es correcto. Son cosas que dejan sin palabras. Maiquetía era hace años, en la mal llamada Cuarta República, era el ambiente festivo. A Maiquetía, íbamos a Maiquetía y uno llegaba a despedir al familiar y usted veía alegría. Despedir al familiar era alegría. El vecino, el amigo, el hermano se iba del país a estudiar, a prepararse. Y teníamos la fe y la esperanza que dentro de 3, 4 años iba a regresar con mejores estudios. Hoy, Maiquetía es un sitio triste. Maiquetía, antes había mariachi, habían cosas. Hoy usted va a Maiquetía y ve todas las caras largas. Lo estoy despidiendo. Los viejos están pensando, me voy a morir, no lo voy a volver a ver. Sí, me estoy despidiendo, muchos se están yendo y nos lo están diciendo, me voy a quedar, voy a pedir asilo, voy a pedir cosas. Esa es la realidad y lo vimos día a día, doctor. Así es. Aquí, en los actuales momentos, hasta la ley. Es más frecuente la ansiedad en femenina que en masculino. Generalmente sí, porque como les dije, pues, o sea, no es que es más frecuente en mujeres que en hombres, pero es que la mujer acude más a consulta, no tiene tanta estigmatización en que la ven en psicólogos o psiquiatras, y el hombre sí, por la cultura del machismo, no quiero ser visto en centros de atención mental, pero no quiere decir que no estén igual de ansiosos los hombres y que no presenten todas las responsabilidades que en un momento del programa dijimos que las tienen y las cargan. Yo diría que estamos casi igual, no diría que estamos más en uno o en otro, porque creo que todos vivimos bajo el mismo país y bajo la misma gente. Así es. Buenas noches, doctor Douglas. Saludos a la doctora Castro. ¿Cómo diferenciar el duelo de la depresión? Bueno, yo diría que van de la mano. Y si el duelo se mantiene después de un año y el paciente sigue teniendo los mismos síntomas, pues diríamos que es un duelo que se mantuvo y es un duelo patológico. Si el paciente se mantiene allí con síntomas como los describimos en la primera vez,
dificultad para dormir, ánimo triste, dificultad para comer, aumento de peso, disminución de peso, ideación suicida, que no quiere hacer nada, esa incapacidad de moverse, esa incapacidad de relacionarse, diríamos que tiene tanto depresión que se asocia el duelo que no se superó. O sea, no es que se diferencien, no, ambos pueden coexistir. Lo que de repente es un poquito como que más alentador depende del duelo, porque el duelo por hijo se aprende a vivir con él. El duelo de papá, mamá uno puede entender, sin embargo a veces no se supera tan rápido. Sí. Y el duelo por hermanos uno puede entender que bueno, a veces mueren, pero no de repente de cómo o la causa que lo da, porque un accidente de tránsito jamás es igual a una enfermedad terminal. Así es verdad. Es distinto, pues cada paciente y cada caso es distinto, y eso es lo que es más bonito de esta área. Y sobre todo, antier lo viví con una amiga, lamentablemente murió su querida madre, y la señora cumplió su ciclo, fuimos allá, le tomamos la atención, compartimos, y a la semana siguiente, mira, falleció la doña. Uno dice, bueno, le queda el regocijo de que, bueno, la viviste, cumplió su ciclo, la atendiste, estuviste con ellos, el luto activo lo tiene en estos momentos, pero cuando ella me respondió, el mensaje me dio gracias por esas bellas palabras, me llegaron al alma, era lo que necesitaba oír. Y lo único que le dijimos fue, tu mamá vivió el ciclo, te vio, compartiste, la defendiste, ella está ahora con Dios, está en el paraíso, está en el cielo, allá no se sufre, no hay dolor, y desde allá está bendiciendo a la familia. Yo eso se lo manifesté y se lo escribí, y me mandó las mejores palabras que pudo oír. Eso es que le entró después la reflexión, bueno, me aferraba a tenerla, pero verdad, mi mamá estaba ahí tirada en una cama, mi mamá ya está en el cielo, ya mi mamá cumplió, y a mí me quedó la satisfacción de haberle escrito eso y me la respuesta de ella, una profesora, bueno, profesora María, querida, apreciada también. Yo llamo la reflexión, doctor, sobre todo esos hijos que abandonan a esos papás, y siempre veo en la consulta los que acuden más y tienen como situaciones de depresión en duelo. Yo siempre digo, ¿será que los está trayendo la depresión o la culpa? Porque el familiar que cuidó, el hijo que estuvo allí, generalmente acepta y supera más rápido, porque no le queda nada por hacer. Siempre yo digo, nadie agradece flores después de muerte. Las cosas se dan en vida y a los padres se honran en vida. Yo tengo una anécdota de mi señor padre que lo decía. Él lo decía por mamá gallo. Él era muy conocido aquí en la ciudad. Él decía, no te preocupes, que cuando la gente lo está enterrando, a todo eso que grita, que tienen esos llantos, fueron los que se portaron mal. Así es. Eso no tienen tiempo cómo recuperar para darle cariño, sino él decía eso. Y no te preocupes, que se desmayen es para atrás. Ninguno se desmaya para el hueco. Y yo lo tomo hasta después de la charla, y yo lo tomo a mi amigo. No se preocupe, que en el cementerio todos se desmayan para atrás, ninguno se vaya para el hueco. Sí. Es decir, te quiero y gritan y hacen esas cosas. A mí lamentablemente me ha tocado, y lo digo, perdí a mi padre, perdí a mi madre, perdí dos hermanos, mi hermano mayor y mi hermana femenina. Y de verdad, doctor, el dolor uno siente, uno lleva, pero después uno le entra la satisfacción de decir, fui buen hijo, estuve con ellos, le di amor, le demostré que los quería, estuve en sus peores momentos, estuve presente con los medicamentos, le di cariño. Entonces después eso entra como, a uno le queda como la tranquilidad espiritual, dice, bueno, yo cumplí. Y es el familiar más tranquilo que uno ve en esa etapa. En cambio que el que está como que gritando, yo acompaño las palabras de su papá, o esos chauceros, yo digo, bueno, ¿cómo estará la culpa midiendo el patrón de esas cosas? Porque uno evalúa, doctora, que bueno, se cumplió el ciclo, 80, 90 años, 95 años, nietos y nietos. Bueno, te queda la satisfacción que da gracias a Dios porque vio tantos años y todas esas cosas. Entonces el otro es la que se siente de culpa y la cosa. Entonces uno dice, ahí tuvo que haber una falla. Por aquí, buenas noches, doctor. ¿Cómo saber si estoy deprimida? Bueno, como dijimos al principio del programa, no estoy comiendo bien, estoy aumentando de peso, disminuyendo de peso, no estoy durmiendo como lo hacía antes, me cuesta para dormir, de pronto no estoy durmiendo la cantidad de horas de antes,
lloro con facilidad, tengo deseos a veces de quitarme la vida o no quiero seguir viviendo y muchísimo de repente esa cosa de no querer compartir con nadie y no querer sociabilizar ni salir ni siquiera al trabajo. Uno de los síntomas que uno reconoce que está mal y deprimido. Qué bueno, por aquí. La crisis de pánico inicia con síntomas de depresión, doctora. Pánico. Generalmente sí. Yo le digo siempre a los pacientes eso. El pánico cuando paraliza siempre hay una depresión enmascarada, porque la gente no empieza a sentirse nervioso de nada. La gente no duerme porque dejó de dormir. La gente pierde el sueño generalmente porque hay algo que está pasando. Sí. Bueno, aquí mandan una foto de la bella Norque con la bella Fátima. No fueron a entrenar para ver el programa, doctora. No fuimos a entrenar viendo el programa. Excelente programa. Felicitaciones, le mandan la foto para que ustedes mandan su foto viendo el programa, doctora. Qué linda. No fueron a entrenar, sí, no fueron a entrenar viendo el programa. Bueno, gracias por esa sintonía y por la participación, y de verdad que nos alegra mucho. Eso nos llena. Doctora, este es un tema fabuloso, un tema del día a día, es un tema de lo que nosotros vivimos. Esa conducta en los adolescentes. Los adolescentes, cuando piensan en el suicidio, esos adolescentes que el rendimiento es académico, no ya nosotros exigimos a los hijos y los presionamos, y tú tienes que ser un profesional, y si no da, y usted ve que a veces ha pasado mucho. De hecho, estamos invitando para el próximo programa el día miércoles. A nuestra gran amiga Desiree Alvear, nuestra gran pediatra, adolescentólogo, la única en esta ciudad. Excelente programa que se viene la semana que viene. La doctora trata ese mundo que yo siempre le refiero a ella, es un mundo que no conocemos. ¿Qué puedo yo decir de los adolescentes? Es complejo porque ahorita está matizado de redes, está matizado de retos, está matizado de muchas cosas que quiero como tener igual al otro. Pero entonces si el otro tiene más capacidad económica, de pronto y me quedo atrás, está el bullying porque no estoy al día, no me alcanzan las cosas que tengo que comprar, y eso hace que no esté como en la palestra de lo igual. Y viene entonces, si no estoy como lo que está en el grupo, entonces estoy en otra cosa. Así es. Y nos aislamos como adolescentes, nos deprimimos, y si caemos en reto, a veces hasta cometemos actos suicidas. Correcto, fíjate, y eso, el programa del viernes, están ya cordialmente todas sintonizadas. Viene la doctora Desiree Alvear, colega pediatra, especialista en adolescentes. Vamos a tratar estos temas de ansiedad, depresión, estrés. Vamos a hablar de todos esos temas, sobre todo la etapa más difícil. Yo sí, todos pasamos por esa etapa. La adolescencia es la etapa más difícil, porque en eso hasta nuestros padres nos manipulan. Cuando quieren te dicen, tú eres un niño, tú no puedes porque tú eres un muchacho, no puedes ir a esta hora, tú no puedes ir para allá. Y otra cosa viene, pero oye, pórtate como un hombre, tú eres un hombre. Y te lo dicen en 24 horas. Claro, que siempre yo digo, es adolecer porque no somos niños, pero tampoco somos grandes. Y la transición en esa etapa, de allí viene la palabra, pues adolecer porque no tenemos esa crisis como que definida y estamos sujetos a muchos patrones de exigencia. Y si a eso le sumamos las redes, yo creo que es más dura la adolescencia hoy día. De todas maneras, la doctora Desiree Alvear tiene que aclararnos eso en el próximo programa. Indudablemente, y vamos a estar ganando la participación. Doctora, ansiedad, depresión, estrés. La gente, fíjate, estoy estresado, es una palabra que se utiliza y es moda, y el paciente te diga, tengo estrés. ¿Qué podemos hablar de eso, doctora? Bueno, el estrés siempre yo digo que está asociado de pronto a la sobrecarga laboral, a la sobrecarga en la casa, a la sobrecarga económica, a de repente no establecer patrones de horario, patrones de planificación, o de repente decir sí a todo el mundo y no tener esa capacidad de decir no, y esa responsabilidad de tener el tiempo de uno, pues. Y estos aparaticos que no ayudan, porque entonces uno está todo el día pendiente de una red y pendiente del tiempo que uno no tiene y que es prestado a veces. Entonces, ¿qué yo digo de repente para quitar ese estrés o controlar? Siempre le digo a mis pacientes hacer ejercicio, reunirse con amigos, salir,
tener ese tiempo de descanso que es necesario y por supuesto quitar un poquito eso y de repente apagarlo o no parar un poquito a esos aparatos. Sí, bueno, por aquí nos están mandando saludos Andrés, el señor Andrés, Fabián, el Super Monaguillo y todo el equipo de la farmacia allá en Turmero. Saludos también. Están en sintonía, toda la familia. Aquí están Qué bueno. el Super Monaguillo, Fabián, falta el colega. Eso es importantísimo, fíjate, el estrés, la cuestión. Siempre hemos dicho, doctor, estas son patologías que deben ser tratadas por la gente que se preparó, por la gente que estudió, por la gente que sea. Están preguntando, doctora, que dónde pasa la consulta privada y horario. Policlínica San Juan, lunes, miércoles todo el día, martes, jueves y viernes solo en las mañanas, previa cita. Siempre. Lunes, miércoles, previa cita. Bueno, aquí están la participación. Viernes en la tarde porque en la mañana generalmente estoy en el hospital y en docencia. Correcto. Ahora es la parte docente, doctora. ¿Qué hacemos con nuestros alumnos de pregrado, nuestros alumnos de pregrado? Porque todavía no está, el posgrado de psiquiatría no está todavía aquí. Todavía no. Hace como 15 años teníamos, pero el doctor Castro ya se nos fue. Correcto. Que fue uno de los grandes psiquiatras que tuvo el Estado. Ya en tiempo de jubilación, la doctora Roselia Mora también migró, gran amiga. Y pues nos quedamos sin recursos y el posgrado se cayó. Pero en cuanto a la parte académica, bueno, mis muchachos, me queda la satisfacción de que después que pasan por mí, no tanto porque refieren, sino porque conocen un poquito de salud mental y la manejan, que es tan importante. Porque claro que tiene relación con todo. Es correcto. Yo doy clases de posgrado, pero solo medicina interna. Son mis muchachos, segundo año generalmente. La experiencia en pregrado la tuve, pero en los primeros años ya no doy clase de pregrado. Generalmente daba psicopatología y psiquiatría. Pero sí es bueno, la academia, yo pienso que uno enseña, pero también aprende de los muchachos. Claro, es importantísimo. Y en ese compartir está el buen docente. Ahora, el docente que dice que lo sabe todo, pues yo a veces lo dudo, y lo sabemos todo. Qué bueno. Doctora, si seguimos buscando este tema tan fabuloso, esos pacientes de la tercera edad, que es lo que a mí me preocupa mucho, doctora, esas personas que están en los geriátricos, en los cuales nosotros, y lo digo con mucho, hemos hecho esa labor social, hemos ido a los geriátricos de apoyo, hemos llevado alimentos, hemos llevado ropa, hemos estado. Y cuando hablamos con esa gente, muchos nos conocen, cuando apenas llega nos identifica el doctor Dura, ¿cómo está usted? Se recuerda, yo era el de la moneda, yo fui paciente suyo, me dejaron aquí, me abandonó la familia, me dejaron aquí. Agradecen la parte efectiva porque uno va con un paliativo, uno sabe que eso dura un tiempito, la crema dental, el cepillo, lo que llamamos los utensilios, pero que esa gente que dio todo por su familia y después están hacinados, están recostados, no los pueden tener. ¿Por qué? Bueno, porque se fueron del país, porque la situación económica no tengo cómo mantenerlo. Y esos ancianatos se han convertido en un refugio o un depósito de ser humano. ¿Qué podemos decir? Yo siempre digo, doctor, que ambos. Y de hecho los psiquiátricos y los gerontopsiquiátricos son depósitos de humanos. Generalmente los dejan, los abandonan, se olvidan de llevarles medicación. Y ahorita ni siquiera el Estado garantiza la total la medicación que necesitan. Y por supuesto se los lleva a la depresión porque el abandono no debe ser fácil estar allí después de tener el cobijo familiar. Tampoco juzgo un poco a los familiares porque si el familiar no trabaja, ¿cómo lo tiene? Así es. Y si es el único que está como que aquí luchando y no trabaja, ¿cómo deja el viejito solo? Entonces a veces digo, bueno, el geriátrico mejor porque no muere de irresponsabilidad solito en una casa y por lo menos allí está cuidado. Hay que ver las dos partes. Sí, no es fácil, no es fácil y tomar decisión, pero da tristeza eso, sobre todo cuando te dicen, me recuerdo cuando yo era el que trabajaba, me recuerdo cuando yo era el que mantenía la familia, me recuerdo que yo fui el que lo hice profesional y fui, pero hoy lamentablemente me encuentro aquí triste y abandonado.
hemos llevado jornadas de peluquería, hemos llevado jornadas de payasito, pinta. Bueno, hemos hecho, y de verdad hoy lo estoy manifestando por el tema. Claro. Porque yo sé lo que... Y la atención, doctor, porque la mayoría de estos adultos mayores tienen demencia. Y la demencia como patología, que es la que más me llega a mí, o sea, a mí no, pues al psiquiatra, porque generalmente llega al neurólogo, al médico internista, pero ¿por qué nosotros, el paciente con demencia? Porque generalmente es un paciente que se altera, que es de difícil manejo, es un paciente que se va deteriorando poco a poco y que ya no es útil para estar en casa bajo cuidados normales. Entonces debe ser cuidado por institución. Y al estar en instituciones está la depresión porque está aislado del grupo familiar. Pero si el grupo familiar no tiene cómo mantenerlo, entonces ¿cómo le pagas ese poco de medicamentos? ¿Cómo le pagas ese poco de terapia si la situación económica no da? Así es, bueno, yo doy un cordial saludo al doctor Julio Aquino, cuando estuve director del geriátrico, muchas oportunidades compartíamos allá. Hoy es el flamante director del Seguro Social. Sí. El Seguro Social está en buenas manos, un gran especialista, tremendo ser humano. Y cuando él dirigió el geriátrico aquí, en varias oportunidades hicimos jornadas, dimos apoyo, él nos ayudaba también. Y siempre estaba contento porque nosotros íbamos al geriátrico a apoyo, a llevar ciertas cosas que eran útiles para nuestras personas de tercera edad. Doctora, en esa situación, que es un tema que debemos tratar más adelante también, porque el Alzheimer ahorita está confundido. Hay mucha gente en la familia, antes decía, no, la demencia senil, y después, no, eso es normal, porque es el viejito, que tal, que se no. Y hay personas apenas 55 o 60 años que están sufriendo, están presentando síntomas de esta patología. Sí. ¿Qué recomendación podemos dar? Aunque nos estamos saliendo un poquito, pero no podemos perder esta oportunidad. Siempre digo en los congresos de actualización de psiquiatría, nuestros grandes ponentes de neurología dicen, ahorita no es como que la herencia a tener demencias que no son Alzheimer propiamente, sino demencias mixtas, porque el latino tiene patologías de hipertensión, de enfermedades como la diabetes, y si a eso le asocia el deterioro cognitivo como el Alzheimer o la demencia ya en ese tiempo, hablaríamos de demencias mixtas, no de demencia de Alzheimer como tal. Siempre se lo corrijo a los muchachos. ¿Por qué ahorita hay tanta demencia en población joven? Porque como decía nuestro speaker, que generalmente habla, no es la herencia. Ahorita lo que está repuntando la demencia es el estrés. Y el tener una vida ajetreada, y el tener una vida sin descanso, el tener una vida que agota, hace que las neuronas mueran más rápido. Entonces vemos pacientes cada día más con 60, 70 años con deterioro cognitivo. Siempre lo asocio, y que no es estudio, y sí estamos como discutiendo patrones depresivos antes del diagnóstico de la enfermedad. La mayoría de esos viejitos, por ejemplo, deterioro cognitivo, la demencia mixta, se diagnostica muerte de la pareja, muerte de algún hijo, algún episodio depresivo por algún nieto. Se asocia a que el desarrollo de la enfermedad se dé más rápido. Así es. Bueno, sí, tiene que ver muchísimo. Sí, y por eso lo vemos, y se ve ahora que antes cuando se hablaba, no, es una enfermedad de mayores de 80 años, ¿no? Y ahorita ya todo lo ven 60 años, ya están presentando síntomas. Y lo otro es que el entorno familiar, porque el entorno familiar juega un papel muy importante en esto. No, es de lo quieto, es que ya no se le olvida la llave, no sé dónde puso la llave, no sé qué. Le dejan un recado, mira, dile al autor Malvina que lo llamé. Después, le habló conmigo y le tienen que dar un recado. Entonces empiezan a darnos síntomas y nosotros pensamos, no, eso es no, tómate algo ahí. Es decir, no le prestamos la verdadera atención a ese síntoma que están dando, que es la alarma para nosotros. Bueno, vamos a llevarlo al neurólogo, vamos a llevarlo para otro especialista. Es correcto. Pero sí, yo llamo a los familiares a ver si esos abuelos están olvidando no lo del pasado, porque entonces también está la negación del familiar, como no, todavía se acuerda de lo de atrás, todavía se acuerda de todas las cosas de antes. No tiene deterioro, no tiene demencia, mi papá está lúcido, todavía puede valerse por sí mismo. Tiene una memoria antigua muy bien. Entonces yo digo, sí, pero es que la demencia empieza con él
deterioro de la memoria reciente, dónde dejé las llaves, qué hice ayer, qué comí, qué no hice, y de allí empieza partiendo lo otro. Si a eso le asocias enfermedades como la hipertensión y la diabetes que no se tratan bien, la demencia va a progresar más rápido. El sueño, doctor, el trastorno del sueño. Todo trastorno del sueño, doctor, siempre viene acompañado de generalmente una depresión, porque nadie deja de dormir por nada. Y muchas veces los otros médicos o los otros intrusistas, como decíamos en las jornadas pasadas, vamos a mandar una pastillita y el paciente que llega a consulta llega con adicción. Doctor, y no llega con el diagnóstico que realmente debe hacerse. Pasa frecuentemente el vecino, el pana, el amigo, el compañero de la pelota, no estoy durmiendo bien, mándame la pastillita que es la que me manda a dormir. Es un error del médico, eso prácticamente no resolviendo el problema, porque hay que tratar por qué es la causa del no sueño. Y para quitártelo encima, compra el 0.5, empieza con 0.5 y toma, vete. Y después del 0.5 al año, entonces empieza con 1 miligramo, después 2 miligramos, 3 miligramos, y entonces van al psiquiatra como que cuando se cansan de firmar el récipe y dicen, vamos a ver si lo mandamos al psiquiatra porque esto como que es otra cosa, ¿no? Es un error nuestro, y lo digo nuestro porque no debemos ser pacientes, trastorno del sueño, compañeros, vamos al psiquiatra, vamos a averiguar por qué. Bueno, doctora, se nos cumplió el horario. Son las 8:03. De verdad, ha sido un extraordinario programa, doctora, que ha abierto una nueva oportunidad. Y muchos temas, ¿verdad que sí, doctor? No, es que los temas que estos son día al día, de verdad que mira, y la gente pidiendo temas ahí. Gracias por la participación, no podemos leer todos los mensajes porque de verdad tenemos una secuencia de las preguntas. Gracias a usted por la participación. Doctora Malvina, gracias nuevamente. Siempre es un placer hablar sobre todos estos temas que son el día a día. Así es. Este programa llegó a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su señal. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque. Gracias a nuestro director general, el licenciado Ángel Requena. Gracias al control máster a Pedro Manuel Luque. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana del doctor José Samir Iscanda. Gracias a la unidad odontológica del doctor Máximo Llori. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación, por permitirnos entrar a sus hogares, y los invitamos para el próximo miércoles 24, un extraordinario programa, una invitada de lujo como la doctora Desidia Viare, aparte de pediatra, especialista en adolescentes, locutora, mi colega locutora también, porque somos egresados de la primera promoción de locutores de la Universidad Central de Venezuela en el estado Guárico. Vamos a hablar con la doctora Desiree estos temas en el adolescente. Que tengan toda una feliz y bendecida noche. Bendiciones a todos.